Vivimos rodeados de información y en exceso de opiniones, y cada vez entendemos menos cómo se toman las decisiones, por qué se toman las decisiones y para qué. No vamos a ofreceros sesiones de coaching, ni mentoring, ni otras palabras raras, porque no hay una receta ideal sobre cómo tomar las mejores decisiones. Smart Decisions nace para detener ese ruido, para abrir conversaciones pausadas sobre liderazgo, responsabilidad y criterio. Queremos conocer a las personas que nos rodean, que tienen esa capacidad para ser referencia y aprender de ellas. Cómo afrontaron decisiones difíciles, con sus aciertos, con sus errores. Para inaugurar este espacio contamos hoy con Fernando Rueda, periodista y escritor, pionero del periodismo de investigación en España. Nunca nadie supo más de nuestro servicio secreto que él. Fue subdirector de la revista Tiempo, de la revista Interview y autor de más de una veintena de libros. Vamos a descubrir cómo su trayectoria está marcada por decisiones tomadas en momentos de nuestra historia en los que informar no era cómodo, pero sí necesario. Un invitado perfecto para empezar hablando precisamente de decidir. Vamos a buscarle y hasta aquí. Bueno, Fernando Rueda, muchísimas gracias. Qué gran decisión la de acercarte e inaugurar este espacio, Smart Decisions. Fíjate que las buenas decisiones se toman cuando uno está informado y tiene todos los datos para hacerlo, ¿no? Y yo en este caso vengo súper seguro porque te conozco ya desde hace tantísimos años, hemos compartido tantas cosas que obviamente era una decisión segura venir aquí. Aprovecho también para dar las gracias a todo el equipo de 3+media, de Tremendo Estudio, a Pedro del Mazo, a Mariano Serrano, a Josu, que está con nosotros realizando, editando este programa. Y Fernando, periodista, dice, no es solo periodista, escritor, especialista en materia de defensa y espionaje, es alguien que ha vivido la toma de decisiones bajo una presión real. Y eso es lo que lo convierte en una primera voz muy potente para Smart Decisions. No lo digo yo, lo dice la IA. La IA. ¿Qué te parece? Pues yo creo que la vida es una continua toma de decisiones. Muchas veces te equivocas. Porque, bueno, haces lo que crees en un momento y cuando coges esa decisión y la sacas y la trasladas a algo que pasó hace 2 años antes, pues a veces puedes pensar, joder, si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, ¿no? La decisión es la capacidad que yo creo que tenemos las personas para marcar nuestro propio camino, con los datos que nos da. Quiero decir, yo empecé a trabajar en un periódico que era el Diario Ya, que yo entré de prácticas, y esa fue mi primera decisión. Y yo aposté por eso. Luego hay veces que te pasan cosas como que yo venía de la mili y ellos, nada más llegar yo, me empezaron a pasar las informaciones de defensa porque decían que yo, que estaba en la mili, estamos hablando del año 1982, decía que yo era el único que podía entender a los militares, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí no decidí nada. ¿No? ¿Decidieron por ti? Decidieron por mí. Pero hubo una decisión, aunque fuera de coña, hubo alguien que decidió que yo hiciera eso. Sí, sí. Y claro, yo me beneficié muchísimo. Tenemos varios bloques diferenciados. Hemos empezado un poco tema personal, luego hablaremos un poco de redacción, de edición, de liderazgo, de ética profesional. 40 años, más de 40 años en la profesión. ¿Cómo fue esa decisión de dedicarte al periodismo? ¿Cómo lo recuerdas? Pues mira, yo la recuerdo como una decisión que vino después de una decisión fallida. Yo en realidad lo que quería ser era maestro, y además digo maestro, no profesor, yo quería ser maestro. Y mis padres dijeron que ni en broma. Mis hermanos eran médicos, eran ingenieros y iban a tener a un maestro en casa, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, cualquier otra cosa que quieras menos ser maestro. Lo que no se esperaban es que yo dijera que quería ser periodismo, que era mi
quería hacer periodismo, que era mi segunda opción. No había ningún periodista en la Tampoco, familia. ya te digo, que en mi familia eran todos muy estudiosos, muy buenos, muy de ciencias, ¿no? Y entonces, pues claro, yo me convertí un poquito en la oveja negra, pero esa primera decisión llegó porque previamente me habían dicho que no a una anterior. ¿Cómo has vivido la evolución del periodismo en estos años de profesión, de carrera? Yo he sido muy feliz. Yo creo, y durante años he dado clase, más de 30 años he dado clase en la universidad, y yo siempre empezaba el primer día y les explicaba algo importante. Esta es la profesión más bonita del mundo. Y yo lo creo, ¿no? Yo soy feliz, he disfrutado enfrentándome al poder, he disfrutado sacando exclusivas, he disfrutado informando a la opinión pública, ¿no? No podría haber sido más feliz de otra forma. Creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Fíjate que periodismo y también acabaste siendo profesor, maestro, ¿no? Sí. Al final estabas también en lo cierto cuando en su momento optabas o decidiste también ser maestro en esa decisión fallida. ¿Y ese momento de escribir sobre espionaje? Es decir, vale, te encargan escribir artículos en Ya, pero escribes un libro. ¿Ese libro marca, es un hito importante en tu carrera? La casa. Sí, porque yo tenía muy claro que yo había empezado con defensa, eso me permitió enlazar, hacer de puente hacia los temas de espionaje, conocer espías, conocer gente, ese mundo secreto, ese mundo de las alcantarillas que tanto me apasiona. Y llegó un momento en el que yo sé que no se ha publicado jamás un libro en España sobre el servicio secreto, y yo pienso, y tomo la decisión de hacerlo. Lo que pasa es que en la vida muchas veces decidimos algo, pero no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque estamos muy ocupados, por la familia, por el trabajo que nos absorbe, ¿no? Y entonces yo sí creo que fue una decisión exitosa el escribir. El problema de escribir es que le pasa a todas las personas que dicen, yo quiero escribir un libro, pero no tengo tiempo. Es que yo tomé la decisión escribiendo a tiempo. Mi hija, mi primera hija, tenía cólicos nocturnos y entonces, mientras su madre dormía, yo me quedaba con ella 2 o 3 horas, ella no paraba de llorar. Hasta que a la cuarta o quinta vez me senté delante del ordenador, me puse a escribir, con una mano la tocaba para que se sintiera acompañada y con la otra mano empecé a escribir el libro, ¿no? Si podemos hacer algo y queremos hacerlo, yo en este momento creo que, fíjate, fue mi primer libro, fue el libro más vendido en este país durante más de 3 meses. Recibiste un reconocimiento también. Claro. Y al final, bueno, pues ya con el próximo libro saldrá el número 20 de los que he escrito. Madre mía, ahora hacemos un pequeño repaso, pero retomando, yendo a esos inicios, ¿por qué crees también que las fuentes, porque claro, tú también tendrías unas fuentes, ¿por qué crees que decidieron confiar en ti, Fernando? Pues vamos a ver, confiaron en mí porque el periodismo es algo de relación. La gente, como en la vida normal, tú vas, haces amigos, haces enemigos, eres especialmente amable con esas chicas que te gustan o con esos amigos que consideras que con los que encajas, ¿no? Bueno, pues yo trasladé eso al mundo del espionaje. Y yo dediqué mucho tiempo a estar con los espías, a estar con la gente que estaba alrededor del mundo del espionaje. Eso hizo que yo me convirtiera en algo que es lo que yo llevo a gala ahora, ¿no? Que es ser un contador de historias. Esta es realmente la última de las decisiones que tomé hace años, ¿no? Lo que me hace feliz, lo que me permite disfrutar de la vida profesional es contar historias a la gente, y eso es lo que hago. Vale, tenemos las fuentes, tenemos esa, bueno, pues que nace de ti, esa ilusión, alegría y que es lo que te hace feliz, que es escribir, contar Ajá. historias, pero también tienen que confiar en ti para editar, para publicar esas historias. Resultó complicado, pues eso, que encontraras a alguien
que confiara también en ti para publicar, difundir libros sobre espionaje, sobre espías reales? ¿Sabes qué pasa? Que yo tuve la ventaja de que nunca se había publicado un libro en España. Entonces, cuando yo fui a Temas de Hoy del Grupo Planeta y les ofrecí la idea, inmediatamente Imelda Navajo me dijo que sí. Me dijo, esto lo vamos a mantener en mucho secreto, porque pensaban que en aquel momento que podía el gobierno ordenar el secuestro del libro, estamos en el año 1993, y entonces hubo una plena confianza. Ujú. ¿Cuál fue mi gran ventaja? Que el libro vendió muchísimo y que además me dio una imagen de experto, una imagen que lo dice la gente. Es el máximo especialista en asuntos de espionaje, ¿no? Entonces, una vez, curiosamente, que el libro triunfó, yo ya se me abrieron totalmente las puertas Ujú. para escribir, y digamos que dentro del mundo editorial he tenido la suerte de encontrarme a personas maravillosas que han querido editarme los libros. Ujú. Has hecho buenas amistades en esa parte editorial, pero también, como hablábamos antes, entre tus fuentes, entre operativos. Especialmente, por ejemplo, pues tienes un especial cariño, lo sé, por Miquel Lejarza, el Lobo. Le has dedicado varios libros, bueno, tienes una relación estrecha con él. ¿Cómo decides, porque en esa relación entre tu fuente y tú, qué detalles contar, qué detalles no contar? Me imagino que pues habrá muchas historias que, como buen periodista, vales por lo que cuentas, pero también vales por lo que callas. Vamos a ver, Miquel Lejarza se infiltró en ETA. Estuvo 2 años metido en ETA. Cosechó los más grandes éxitos que ha conseguido ningún otro espía. Ujú. Miquel es una persona, como muchos otros espías, con los cuales a mí me encanta estar. A mí me encanta hablar. Yo disfruto. A mí me gusta el mundo del espionaje y me gusta el mundo que rodea ese mundo. Yo he escrito las biografías de Miquel Lejarza, he escrito Yo confieso, y en el fondo yo lo que tengo la suerte es que soy su amigo. Entonces esto de ser amigos tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas porque él confía en mí y yo confío en él. Yo, cuando escribí Yo confieso, reconocí que yo había ciertas cosas que no iba a publicar Ujú. y que había ciertas cosas que él me decía, esto no, y yo era que esto no, Ujú. ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos en la vida para arrasar con nadie. Yo no creo que no estamos en la vida para hacer daño gratuitamente a las personas. Yo lo que creo es que la gente necesitaba leer la historia de Miquel Lejarza, igual que necesita otras historias que yo intento contarles, que yo disfruto muchísimo escribiéndolas, ¿no? Ujú. Hay Pero, sinsabores y también historias muy duras, como Los 7 espías en Destrucción Masiva. ajá, En ese libro hablas de su historia. Bueno, pues es un capítulo también duro. Es verdad que cuando pensamos en espionaje, pensamos en las películas de James Bond. Es que es inevitable pensar pero más allá de ese romanticismo, hay momentos muy duros. O sea, no es una vida muy bonita la de un espía. Tiene momentos difíciles. claro. Yo cuando yo conocí esa historia del año 2003 en el cual hacen una trampa en Irak y matan a 7 agentes, luego uno habían matado un mes antes, ¿no? Eh, son historias que se te clavan en el corazón, porque tienes la sensación de que no se han contado, tienes la sensación de que no ha llegado a la gente, Ujú. tienes la sensación de que la gente merece opinar o merece saber. Y yo estuve durante años y años sin saber cómo reflejar esa historia. Investigué, conté, hasta que hice el libro. Y hice el libro y me dio una enorme satisfacción. Yo he llorado por ese libro. ¡Buah! No te puedes imaginar. Yo hice un tour antes con los padres, con los familiares, y los padres se ponían a llorar y yo me ponía a llorar, porque realmente yo lo sentía. Ujú. Es que era heavy, heavy, ¿no? Y entonces cuando te metes dentro de las historias, cuando intentas pensar como los protagonistas de esas historias, bueno,
Pues esas historias yo creo que llegan a la gente y le interesa. Otra cosa distinta es que organismos como el CNI prefieran que no cuentes esas historias, que no cuentes la verdad, porque la verdad a veces es perjudica a los jefes, perjudica a las empresas. Una gente que era buenísimo, pero que en realidad estaba súper cabreado con sus jefes porque no le reconocían los méritos. Pues claro, eso contarlo a veces al servicio secreto, como a otras empresas, no les gusta. Pero yo creo que mi labor es acercar esas historias a la gente. Has abierto camino, Fernando. No sé si es una pregunta o realmente es una afirmación, porque has abierto camino. ¿Es el CNI ahora una entidad más abierta? Es decir, estamos viendo algunas series, se están ofreciendo pues eso, a contar un poquito, abrirse un poquito dentro de lo que son los servicios secretos. Yo creo que no. Yo creo que el CNI sigue siendo la misma entidad cerrada. La única diferencia es que ahora lo que hacen es tratar de vender una imagen del servicio, una imagen blanca, una imagen sin aristas, ¿no? Ujú. Y entonces lo que hacen es lo mismo que hace la CIA o que hace el estadounidense o el Mossad israelí, que es llegar a acuerdos con productoras en las cuales nosotros te ayudamos a hacer eso, incluso en la serie El Centro les han dejado grabar dentro del propio Ujú. recinto del CNI, pero a cambio nosotros revisamos esos guiones para que no haya determinadas cosas que a nosotros nos perjudiquen. Ujú. El CNI es un sitio cerrado que lo que pretende es que publiquemos solamente las cosas que les benefician. Yo, por eso, mis relaciones nunca han sido buenas con ella y ellos siempre que pueden me dan una patada en la espinilla. Y ahí lo podemos, está ahí, Y ahí lo hasta ahí dejamos. podemos leer. También es verdad que hay momentos, pues como más amables, hay anécdotas que viven, porque claro, estos operativos, estos espías tienen vida personal. Y en alguna ocasión, alguno de tus fuentes amigos han contado cómo, pues no sé, ¿recuerdas la anécdota del lechero? Ujú. Que, pues, Sí, yo he tenido muy buenos amigos dentro y tengo buenos amigos dentro del servicio, incluso que cuando han salido hemos tenido una relación mucho más abierta porque ya no hacía falta, bueno, esconderse, tal. Y uno de ellos era Manuel Rey. Manuel Rey es uno de los espías con lo que he tenido, que le he querido muchísimo. Manolo se fue hace unos meses, bueno, ya hace más tiempo, y cuando él ya relajado me contaba las historias, pues claro, me contaba historias absolutamente blancas. Y entonces él me decía que en determinado momento él iba, hace años, montones de años, y él estaba en un piso operativo, que no era como la sede, era un piso cualquiera, y que una vecina de su casa vio cómo él abría la puerta de ese piso y el lechero le llevaba la leche. Entonces esa persona se lo contó a su mujer. mujer. He visto a tu marido en una casa, eh, como querían decir, no ha ido a trabajar, debe tener una amante secreta para eso. Rosa, que es absolutamente adorable, su mujer, obviamente sabía, pero no podía decir, es que mi marido es espía y hace determinadas cosas que la gente no puede entender, porque ella tampoco podía dar explicación. Tiene a veces esas anécdotas de ese lado más amable dentro del espionaje. Bueno, pasamos al capítulo de ese periodismo como subdirector de Revista Tiempo, subdirector de Revista Interview. Em, Como líder, ¿qué es más complicado? ¿Tomar decisiones editoriales o tomar decisiones sobre las personas? Yo creo que es mucho más complicado siempre el trato con las personas. El trato con las personas es muy complicado porque hay que reconocer que cada uno tiene una forma de ver la vida distinta y que en las relaciones con personas, cuando hay jerarquía, hay que tener en cuenta que esas personas a veces no son totalmente, o con frecuencia, mejor, no son totalmente sinceras con el jefe, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque todos pretendemos, pues yo he sido redactor jefe, que decir, yo siempre, siendo subdirector, siempre he tenido jefes, ¿no? Y entonces lo que tratas es de
llevar a cabo aquello que tú crees que es lo mejor. Pero las personas no siempre entienden o no siempre entendemos las cosas, ¿no? Ujú. Gestionar los egos es la parte más complicada, ¿no? Porque es un equilibrio entre lo que los periodistas creen que es realmente la noticia y lo que pueden publicar y lo que a veces son los intereses de las propias empresas, ¿no? Ujú. A veces los choques son muy tremendos porque las informaciones de los periodistas van contra los intereses de las propias empresas editoriales. Ujú. Y en la gestión editorial, noticias que han quedado en el cajón, muchas a lo largo de la historia. Pues mira, en mi caso, muy pocas, muy pocas, ¿no? Ujú. La mayor parte de las historias han salido. Yo recuerdo una historia, eh, por contártela muy rápidamente, Ujú. de nuestro corresponsal en Cataluña, Antonio Fernández, que cada 3 meses me proponía la misma historia. La misma historia es que Urdangarín tiene una empresa con la que está haciendo negocios raros. Y entonces yo, como redactor jefe era en aquel momento de Tiempo, iba a la reunión y decía, esta propuesta. Y me decía Pepio Neto, nada, nada, nada de eso, ¿no? Ujú. Hasta que un día me dijo, sí, sí, dile que la escriba. Le dije, Antonio, que la escriba. ¿Cómo que la escriba? Escríbela, tal. Y entonces la escribió, yo se la mandé a Oneto y Oneto subió al despacho de Antonio Asensio y cuando bajó dijo, oye, que esa historia nada de nada. Bueno, esa historia luego años después salió, que era Ujú. todo el tema de Iñaki Urdangarín. Ujú. Eso nosotros no la publicamos, nosotros no lo difundimos, pero esas historias nunca las puedes parar. Ajá. Puedes frenarlas, En ¿vale? el tiempo. Pero nunca pararlas. Entonces, para lo que es el trabajo del periodista, puede sentirlo como un fracaso, pero en realidad es algo muy bueno, porque le dice a los poderosos, mm, vale, ahora no lo vayas a sacar, pero antes o después te vas a enterar de Ujú. lo que vamos a contar. ¿Recuerdas alguna decisión dolorosa? Tenías que tomarla sí o sí y adelante. Decisiones dolorosas. Yo he tomado muchas, porque para mí era un gran dolor el cuando la gente estaba haciendo determinadas historias y esas historias no podían salir o no iban Ajá. a salir, ¿no? Al final tú tienes que asumir una responsabilidad. Bueno, yo he tratado de los momentos desagradables no archivarlos en el ¿no? Y yo estuve durante mucho tiempo protegiendo a una de mis redactoras porque era muy buena, hacía temas de Casa Real, era Ujú. absolutamente brillante. Pero el resto de la gente estaba en contra porque decía que vivía de lujo, que Ujú. llegaba tarde, que se iba no sé qué y tal, Ujú. y eso. Ujú. Sin embargo, fue la persona que nos dio un número increíble de grandes exclusivas. Bueno, al final yo me quedé feliz, pero durante los tiempos la gente la odiaba porque consideraba que yo la protegía mucho. ¿Alguna decisión que recuerdes que fuera un error, pero aprendiste de él? Sí, yo cometí errores importantes y aprendí mucho, y uno muy gordo, que no lo suelo contar, pero te lo voy a contar. Yo destapé, hubo un espía que se llama Juan Alberto Perote, que estuvo metido dentro de una conspiración con Mario Conde para chantajear al Estado con papeles secretos. Eh, Yo había destapado a Juan Alberto Ujú. Perote. Yo le había destapado porque le habíamos pillado en una juerga en Rumanía y yo en España había quedado con él. Cuando yo quedo con él, em, yo monto un dispositivo y fotógrafos ocultos, escondidos, que le hacen una foto. Y le hacen una foto conmigo también, para demostrar que aquella reunión había Ajá. existido, para que él no la negara. Y publicamos esas fotos. Eh, Publicar la foto de un espía supone acabar con su clandestinidad, ¿no? Ujú. Yo años después me di cuenta de que fue un error.
Fue un error. Yo creo que no debíamos haber publicado esa foto, porque en realidad, vista a toro pasado, no era tan imprescindible. Ajá. Y el daño que hicimos fue mayor que los beneficios que obtuvimos. Pero sacaste conclusiones, aprendiste al Sí, final, sí, ¿no? claro. Aprendemos de los errores. Es un delito, de hecho, ¿no? Se puede revelar la identidad de un espía, ¿no? En nuestro país. ¿Y cómo te proteges a la hora de tomar algunas decisiones difíciles, duras? No sé, ¿tienes algún truco, te encuentras ante una disyuntiva complicada? ¿Cómo es ese proceso de tomar la decisión? Mira, voy a seguir con el caso anterior. Dices, es delito. Yo me planteo muchas veces, diariamente no, pero ¿qué puedo publicar y qué no puedo publicar? Porque hay una ley de secretos oficiales de la época franquista, que todavía está, que nos impide publicar de todo. Hay una ley de todo. En teoría nosotros no podríamos publicar determinadas historias, ¿no? Cuando sale La Casa, y luego me ha pasado con todos los libros, igual, ya te lo digo, pero en La Casa mandan el libro a los abogados, y los abogados establecen que el libro contiene, y lo cuentan los muy cabrones, 1.261 delitos contra la ley de secretos oficiales. 1.261. El libro sale publicado con 6 cambios. Eso es una decisión, porque nadie se querella, ¿no? Porque realmente luego está por encima el derecho de la gente a conocer que el derecho que la ley de secretos oficiales, ¿no? Pero muchas veces tienes que tomar la decisión de si sacas esto o no lo sacas. Yo en mi tercer libro, que es Licencia para matar, yo lo estoy escribiendo, y cuando yo lo estoy escribiendo llego hablo del director Javier Calderón y hablo de sus 2 hijos. Y cuento los casos de sus 2 hijos. Uno que estaba metido en no sé qué y otro al cual el servicio secreto había ayudado falsificando un pasaporte para sacarlo de una prisión de Tailandia, donde lo había metido por tema de drogas. Y yo contaba toda esa historia. Y llega un momento en que yo llego a ese debate. ¿Lo publico o no lo publico? Yo al final lo quito, y lo quito por un motivo. Porque yo creo que no, aunque es una información importante, que es el uso del servicio secreto para analizarlo, no quiero que parezca que Generar yo un estoy conflicto. en contra. Conflicto no me importa tenerlo, ya sabes que los he tenido siempre, pero no quiero que parezca que es que yo la tomo contra la familia de alguien, ¿no? Entonces, estas son decisiones que tú tomas. Y en mi caso son decisiones personales, que en realidad yo lo podría haber hecho, ¿no? Pero yo creo que al final cada uno tenemos que estar contento con lo que hacemos, y cada uno tenemos que ir por la vida a gusto con nosotros. ¿Qué peso crees que tiene en tus decisiones intuición versus evidencia? Yo creo que son trascendentales, para mí al menos son trascendentales los dos. La intuición no es decisiva, te marca el camino. Pero yo sí creo que hay que tomar esas decisiones informado y sabiendo qué es las consecuencias que pueden tener tus actos. Si tuvieras a un periodista delante, ya casi para terminar, ¿qué le dirías a un joven periodista o a una joven periodista? ¿Qué es lo que les dices? ¿Qué es lo que les decías a tus alumnos? ¿Qué les dices? Pues eso, esto es una profesión apasionante, es una profesión muy dura. Yo estoy encantado de que mis hijas no hayan estudiado periodismo y que no sean periodistas, porque los sufrimientos que se pasan muchas veces son muy duros. Lo que pasa es que si la cosa sale bien, es un placer, es un disfrute. Genial, yo he hecho radio, he hecho tele, he hecho papel, he hecho revistas, he hecho digital y libros, ¿no? Y entonces, bueno, pues madre en mía, realidad 20 años de la primera presentación a la que fui, que fue el libro de ¿Quién necesita a las mujeres? Un libro que hoy se podría publicar. ¿Tú crees ese título sería un poco generaría controversia? Hace 20 años. Puede generar controversia. Es un guiño, porque obviamente el libro está dedicado a todas las mujeres de
de mi vida, ¿no? Que las puse a mi mujer, a mis hijas, pero a mis sobrinas, a mis cuñadas, a mi hermana, a todas, ¿no? De acuerdo. Era un guiño que Pues- hicieron, que lo tomó el título, la decisión lo tomó una mujer, Carmen Fernández de Blas. Quiere decir que era un guiño completo. Sí, un ensayo, era un ensayo. Era un ensayo, sí, sí. Era una novela. Una novela. Bueno, a veces yo he tenido la suerte de que a veces publico cosas y la gente, y escribo cosas y la gente me las publica. etiqueta, las publica y las etiqueta, Las ¿no? etiqueta, ¿no? Pues está muy bien, pero Sí, recuerdo perfectamente. Estaba también tu prima, estaba Sí, Belén sí. Rueda, Belén Rueda, me acuerdo, tal. siempre rodeado de Julia tu familia. Navarro Sí, lo Julia. presentó, Sí, lo sí, presentó sí. Carmen Fernández de Blas, Ujú. Karma Chacón, que ya no está con nosotros, fue un libro Y de ahí chulo. tantas presentaciones, y ahí donde ibas, Fernando, ahí iba yo, al Ateneo. ¿Dónde vas a presentar el siguiente libro, Fernando? Me lo voy a apuntar en la agenda. Tienes ahí ya un libro en ciernes, ¿no? Esta es una historia de decisiones el próximo. En los próximos días ya se hace, digamos, el anuncio oficial para la preventa. Es un libro de decisiones, en el cual yo planteo que la gente se tiene que hacer la pregunta, o sea, que es la que se hace mi protagonista, ¿no? ¿Qué motivos te llevarían a traicionar a tu país? Dicho de otra forma, dicho a la gente, ¿qué motivo te llevaría a ser infiel? A actuar fuera de la legalidad, pero sobre todo a la traición a las personas. Pero es que luego le damos la vuelta. ¿Qué motivo llevaría a tu país a traicionarte a ti? ¿Qué motivo llevaría a tus jefes a traicionarte a ti? ¿Qué, qué hace un servicio secreto? ¿Qué puede hacer para traicionarte, para acabar contigo, ¿no? Ese juego de la traición es una de las claves del, por ejemplo, el libro, que ya te digo que se habla dentro de poco, bueno, y que es la primera vez que hablo de Y si nos cuentas más, nos tendrás que matar. Así que Claro. vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. ¿Con quién? ¿Con qué editorial? Pues este libro sale con HarperCollins, que estoy muy contento de estar con ellos, y que, bueno, son algunos viejos amigos de otras editoriales, y que, bueno, vamos a hacer una batalla que es un sueño. Espero que a la gente le guste este nuevo libro de engaños, de lealtades, de traiciones, de sufrimiento. Estaremos muy pendientes de tus redes, Fernando, de todas las noticias que se van a acontecer en breve. Y para acabar, tengo un secreto para ti, porque aquí con nosotros ha estado durante toda la entrevista un pequeño secreto, ¿Sí? que queremos que te lleves un pequeño recuerdo de Ay, tu por paso favor. por Smart Decisions. Así que, pues nada, ya con este pequeño obsequio que te entrego, te agradezco, por supuesto, Ay, los qué minutos que hemos chulo. compartido. Por favor, qué chulo. Y nos vemos, Qué nos vemos, bonito. nos vemos en las librerías, en las editoriales. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Martín.